Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy es la primera mañana del TED y Tuna finalmente le da la bienvenida a la madre de Alex a su nuevo hogar terminado para el primer paso del año con Henry en sus brazos. Camina por el sendero bordeado de flores hasta la puerta de bambú, abre la puerta bajo los versos rojos y siente lo que significa realmente comenzar de nuevo. Es una historia tranquila y curativa sobre bendiciones familiares, calidez simple y un hogar que finalmente es real. Si disfrutas de episodios amables de la vida como este, no olvides suscribirte. Comencemos la primera mañana del nuevo año. Llegó silenciosamente con una luz tenue y limpia, y un frío que hacía que cada rincón cálido se sintiera precioso. Tuna se despertó antes de que Henry llorara. Se quedó quieta escuchando sus pequeñas respiraciones, y luego le tocó la mejilla para asegurarse de que estuviera caliente. Solo cuando se movió y se acomodó de nuevo, se sentó. La casa olía levemente a incienso de la noche anterior, mezclado con té de jengibre y pisos recién barridos. Tuna salió de la habitación con cuidado al entrar en la cocina. La madre de Alex ya estaba despierta. Cabello recogido. Chaqueta sobre sus hombros, una olla de agua humeaba suavemente en la estufa. «Buenos días», susurró Tuna. La madre de Alex se giró y sonrió. «Buenos días, feliz año nuevo, respondió Tuna, y las palabras se sintieron más pesadas en el buen sentido. La madre de Alex asintió hacia el fregadero. «Lávate las manos primero, el primer día deberías empezar limpio». Tuna obedeció dejando que el agua tibia corriera por sus dedos. La pulsera de hojas en su muñeca captó la luz de la cocina. Tocó el dije una vez y luego se detuvo sonriendo ante la costumbre. Henry se despertó. ¿Todavía? La madre de Alex preguntó. «Todavía no está durmiendo bien». «Bien», dijo los bebés. «Sienten el estado de ánimo de la casa». Tuna ayudó con el desayuno, nada extravagante. Solo cosas simples que se sintieran reconfortantes. Sopa caliente, té, un plato de fruta. La madre de Alex se movió con firme certeza dando instrucciones cortas sin apresurarse. Tuna siguió fácilmente cortando, arreglando, limpiando. Pequeños derrames tan pronto como aparecían. Alex apareció en la puerta unos minutos después, cabello ligeramente desordenado, ojos todavía somnoliento pero alerta. En el momento en que vio a Tuna miró primero hacia la habitación de Henry y luego de nuevo hacia ella. «Mañana», dijo. «Buenos días, Tuna», respondió su madre, lo señaló con una cuchara. «Lávate las caras. Entonces comer». Alex asintió y desapareció. Cuando regresó, se sentó al lado de Tuna sin mostrarse lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el de ella. Cuando tomó su taza, el contacto la estabilizó más de lo que esperaba. Comieron en un tranquilo silencio. La madre de Alex habló una vez, suave pero firme. «El primer día es para buenas palabras. Nada de palabras duras, come despacio». «Tuna», asintió Alex. Asintió demasiado serio después del desayuno. La madre de Alex fue a ver a Henry. Tuna lo siguió. Henry estaba despierto ahora, ojos abiertos, manos abriéndose y cerrándose como si estuviera agarrando el aire. Tuna lo levantó y susurró «Feliz año nuevo», sonriendo ante su confusión somnolienta. Henry la miró a la cara, luego tomó la pulsera. «No para tirar». Tuna murmuró riendo suavemente. Alex se quedó en la puerta viendo cómo su expresión se suavizaba de una manera que todavía hacía que Tuna se sintiera tímida. Bajó la mirada y ajustó la manta de Henry. La madre de Alex regresó con 2 pequeños sobres rojos. Le ofreció uno a Tuna. Tuna se congeló instintivamente queriendo negarse. La madre de Alex negó con la cabeza. «Primer día, esto es una bendición. Tómalo». Tuna aceptó con ambas manos e hizo una reverencia. Su cabeza. «Gracias».
El segundo sobre tocó suavemente la manta de Henry para él también. Salud, paz, sueño fácil. Los ojos de Na ardieron. Tragó saliva y sonrió para que la emoción no se derramara. Gracias, repitió más tranquilo. Alex se aclaró la garganta. Yo también preparé algo. Sacó un sobre rojo y lo puso en las manos de su madre. Respetuosa y sencilla, lo aceptó sin burlarse. Su rostro se suavizó como si estuviera orgullosa, pero con cuidado de no hacer una gran escena. Bueno, dijo, ahora el año empieza bien. La mañana siguió adelante en un ritmo suave. Ordenaron la cocina, doblaron una manta y arreglaron la pequeña bolsa de Henry para el día. En un punto, Alex tomó a Henry para que Na pudiera lavarse las manos otra vez. Henry agarró la manga de Alex y lo miró fascinado. Alex lo meció con cuidado. No causes problemas hoy, murmuró Alex. Na se rió. ¿Le gustas, Alex? La miró. ¿Le gustas? Solo tengo suerte. Un poco más tarde, la madre de Alex los miró y tomó una decisión. Antes de que alguien vaya a ningún lado, tomamos una foto. El primer día la guardamos. Na parpadeó nerviosa. No estaba acostumbrada a ser incluida en una foto familiar. No estaba segura de dónde pararse o cómo debería ser su sonrisa. Alex notó su vacilación y habló en voz baja. Solo somos nosotros sin presión. Su madre puso su teléfono en un estante y ajustó el ángulo. Sostengo a Henry, dijo ella levantándolo con seguridad. Henry parpadeó al teléfono y luego se relajó contra su hombro. Na, aquí la madre de Alex, dirigió a Na. Se acercó lo suficiente como para que su manga rozara el brazo de la mujer mayor. La cercanía no se sentía extraña, se sentía como un permiso. La madre de Alex miró a Alex. Tú detrás, no te escondas. Alex suspiró levemente y se movió detrás de ellos. Dudó, inseguro de dónde colocar las manos. Na giró la cabeza y susurró. Sé normal. La boca de Alex se levantó. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Na, suave pero segura, y mantuvo la otra cerca de Henry sin acosarlo. El toque ancló a Na al instante. La madre de Alex contó suavemente 1, 2, 3. La cámara hizo clic. La sonrisa de Na fue natural, no forzada. No pensó en cómo se veía, solo sintió la calidez de Henry, la mano firme de Alex y el tranquilo hecho de que nadie la estaba alejando. La madre de Alex revisó la foto y asintió con satisfacción. Bien, dijo, muy bien. Alex se inclinó para mirar la pantalla. Sus ojos se quedaron en la imagen más tiempo del necesario. Na se escuchó hablar casi probando las palabras. Parecemos una familia. La voz de Alex era baja y segura. Nosotros. Na asintió una vez, dejando que se asentara en su pecho antes de salir de la habitación. La madre de Alex enderezó el cuello de Na y alisó la manta de Henry, como si el primer día requiriera pulcritud. Les recordó que solo dijeran cosas buenas al salir para evitar decir cosas vacías o mala suerte, y que comenzaran con un sabor dulce. Presionó una pequeña rodaja de jengibre dulce en la palma de Na. Na se la comió. El calor y el azúcar la despertaron por completo, y luego le ofreció uno a Alex. Él aceptó sin protestar, masticando lentamente, los ojos divertidos. Ver a su madre, dijo satisfecho. Ahora tus bocas son dulces. Na no pudo evitar sonreír, y la mano de Alex rozó su muñeca de nuevo, una señal silenciosa de que estaba listo cuando ella lo estuviera para toda la mañana por delante. Na ajustó la correa del bolso de Henry y recogió sus pequeños objetos, lista para seguir lo que viniera después. No con miedo, sino con calma. La madre de Alex mantuvo el teléfono en su mano por un momento más, como si quisiera que la imagen se mantuviera cálida antes de que el día arrastrara a todos hacia adelante. Luego lo deslizó en su bolsillo y miró a Alex. Está bien, ella dijo, vamos, Shong, a Na. El estómago le dio un vuelco. Su casa ya estaba terminada. No era lujosa, pero era suya. Los primeros pasos de la primera mañana importaron.
Alex levantó la pequeña bolsa de Henry y se la entregó a Tuna. ¿Estás listo?, preguntó. Tuna asintió. Sí, solo quería sentirme en paz. Lo estará, dijo Alex. Salieron al fresco aire de Mong Wan. La calle estaba despierta con saludos silenciosos. Alex ayudó a su madre a subir al auto primero y luego abrió la puerta trasera para Tuna. Henry parpadeó ante la luz y luego hundió la cara en el pecho de ella. El viaje fue corto. Alex condujo con cuidado. Su madre se sentó en el asiento delantero con una pequeña bolsa de fruta y algunos sobres rojos. Cuando llegaron, la casa de Tuna parecía limpia y nueva. A la izquierda estaba la cocina, casa construida de bambú y madera bajo un techo de metal. A la derecha estaba el nuevo hogar de Tuna. Su pared de madera. Pareados de color rojo brillante colgaban afuera como un suave anuncio de TED. En el patio solo había una pequeña mesa de bambú y sillas bajas de bambú. Tuna abrió la puerta y se detuvo en el camino. ¿Deberíamos hacer algo primero?, preguntó antes de cruzar. La madre de Alex caminó lentamente por el estrecho sendero de concreto que conducía a la puerta de bambú a ambos lados. Tuna había plantado lindos macizos de flores, filas bajas de flores moradas y rojas bordeadas de ladrillos. Incluso con la luz de la mañana los colores parecían vivos, como si estuvieran tratando de saludar al año nuevo primero. Alex se detuvo para mirar también, y luego se inclinó una vez para presionar un botón suelto. Ladrillo de nuevo en su lugar, con sus flores de palma, ya dijo su madre contento. Este camino se siente acogedor. Los dedos de Tuna rozaron una hoja cerca del borde de la cama. Quería que se viera cuidado, no caro. Esa es la sensación correcta, respondió la madre de Alex. Un hogar debe verse como alguien vive con gentileza. Alex miró a Tuna como si estuviera de acuerdo. Luego levantó la mano hacia la puerta de bambú. «Adelante», dijo en voz baja. «Primeros pasos». La madre de Alex negó con la cabeza. «Solo entra con buenas palabras». Ella caminó primero. Alex siguió. Tuna llegó último con Henry. Los nuevos bosques olían ligeramente a sol. La madre de Alex miró a su alrededor. «Una vez bien», dijo. «Claro, lo mantuve simple». Tuna respondió. «Eso es lo mejor». La madre de Alex dijo. «Simple, se mantiene caliente». Se detuvo debajo de los vasos rojos y tocó el papel suavemente, comprobando que estaba seguro. «Bien», dijo. Luego asintió. «A Tuna, abre la puerta». Tuna la abrió y entró a la habitación todavía. Estaba vacía, brillante con la luz de la mañana. Solo un gran mueble esperaba allí, una nueva cama roja de madera, lo suficientemente pulida para atrapar un brillo suave. La madre de Alex asintió hacia ella. «Cama fuerte. Dormirás mejor». Tuna sonrió tímida. «Yo. Espero que sí». Alex se quedó en el umbral, escaneando los rincones como siempre hacía. Revisó el pestillo de la ventana y luego se relajó afuera otra vez. La madre de Alex puso la fruta en la mesa de bambú y sacó un pequeño sobre rojo. Lo puso en las manos de Tuna. «Para el hogar», dijo una bendición. La madre de Alex metió la mano en su bolso otra vez y sacó un amuleto de cinta roja. Lo ató a un clavo junto a la puerta de la casa nueva. «El nudo es firme para el calor», dijo, «así que esta puerta siempre se abre a cosas buenas». Tuna observó la cinta mecerse con la brisa y sintió que su pecho se ablandaba, como si la casa hubiera sido recibida adecuadamente hoy. Tuna aceptó el sobre con ambas manos. «Gracias». La madre de Alex se inclinó hacia Henry y tocó el borde de la manta cerca de su mejilla. «Y para él, salud, sueño fácil, gente amable». Tuna tragó saliva. «Sí». Tuna fue a la cocina y sacó una tetera y 3 tazas. Vertió té caliente en la mesa de bambú. Se sentaron en el patio porque no había otro lugar donde sentarse. Las sillas eran sencillas. El aire fresco, la luz del sol limpia. «Esto es suficiente».
dijo la madre de Alex mirando desde la cocina hacia el nuevo hogar. No necesitas muchas cosas. Necesitas calor tú. Na asintió. Tú, Na, quiero que se mantenga en calma y luego manténlo limpio. La madre de Alex dijo, cocina, abre las ventanas, no guardes preocupaciones en las esquinas. Lo intentaré, respondió Tuna. La madre de Alex se giró hacia Alex. Y tú proteges, sí, pero proteges, estando presente, no controlando todo. Alex asintió una vez. Entiendo. Henry despertó por completo y emitió un pequeño sonido interrogativo. Tú. Na lo ajustó y tarareó sus dedos. Rozaron el amuleto de hoja en su muñeca. La madre de Alex sonrió. ¿Le gusta eso? Tú. Na rió suavemente. Le gustan las cosas brillantes. Le gusta su madre. Alex dijo. Tranquilo. Tuna levantó la vista. Lo atrapó. Luego sonrió y siguió meciendo a Henry hasta que se relajó. Después de un rato, la madre de Alex se puso de pie. Está bien. Ahora vamos a ver a los parientes. El estómago de tú. Na se tensó. Debería ir. La madre de Alex negó con la cabeza suavemente. Hoy no, quédate aquí con Henry. Disfruta de tu casa. Alex miró a tú. Na, volveré. Dijo, conduce con cuidado. Tuna, respondió Alex. Se inclinó ligeramente. Cierra la puerta. Si necesitas algo, llámame. Lo haré. Tuna, prometió la madre de Alex. Tocó el hombro de Tuna. Una vez feliz año nuevo. Feliz año nuevo, dijo Tuna. Alex ayudó a su madre a subir al coche. Luego hizo una pausa y miró hacia atrás. Tuna estaba de pie entre los dos edificios, la mesa y las sillas de bambú a su lado. Los pareados rojos brillaban en la pared de madera. Henry descansaba contra su pecho, despierto y tranquilo. Alex sostuvo su mirada por un segundo, luego asintió como si estuviera guardando la imagen, luego arrancó el auto y se alejó. Tuna observó hasta que desapareció. El patio se sentía más tranquilo, pero no vacío. Sentó a Henry sobre una manta doblada al sol cerca de la mesa de bambú. Él parpadeó hacia el cielo y luego hacia su rostro. Es nuestro primer Tet. Aquí. Susurró. Estamos bien. Miró desde la casa de la cocina a la izquierda hasta la nueva casa a la derecha. Todo lo que necesitaba era simple y visible. Tú. Na cerró la puerta suavemente, no por miedo sino por cuidado, y el clic del pestillo sonó como una pequeña promesa para proteger esta paz en Mung. Una primera mañana después de tomar una pequeña foto familiar, Alex lleva a su madre Ana a la casa terminada de Tu. Na a Shong Na. El lugar es simple y nuevo. La casa de la cocina está a la izquierda, la casa de madera de Tuna a la derecha, y solo una pequeña mesa y sillas de bambú están en el patio. Caminan por el camino de concreto, bordeado por dos macizos de flores impecables que conducen a la puerta de bambú. La madre de Alex entra primero con buenas palabras. Elogia el espacio limpio y brillante y los pareados rojos afuera. Luego bendice la casa con un sobre rojo y ata un pequeño amuleto de cinta roja cerca de la puerta para calidez y paz. Se sientan afuera en la mesa de bambú para compartir té caliente y hablan suavemente sobre proteger la calma y construir una vida estable antes de irse. Alex le recuerda a Tuna que cierre la puerta y llame si necesita algo. Luego lleva a su madre a visitar a sus familiares, mientras Tuna permanece en su nuevo hogar con Henry, sintiéndose seguro, instalado y silenciosamente agradecido. Uzi đứng dậy uống thêm nước, khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi ngay dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý, gửi tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài nâu đâu. Uzi bàn tay siết chặt sầm lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến.
ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Kiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Kiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc đối đầu, một âm mưu hay một bí mật bí động.